Hay algo inquietante en muchos videojuegos modernos y es que a veces cuesta distinguir dónde termina el entretenimiento y dónde empieza la manipulación. Porque cuando hablamos de ludopatía, normalmente pensamos en casinos, apuestas o tragamonedas. Pero rara vez pensamos en videojuegos. Y aún así muchos juegos actuales utilizan exactamente los mismos principios psicológicos. Luces. Recompensas aleatorias. Sonidos satisfactorios. Objetos raros. Sistemas diarios. Pases de batalla. Loot boxes. Todo diseñado para mantenerte volviendo una y otra vez. Y lo más curioso es que muchas veces ni siquiera estamos jugando porque nos divertimos. Estamos jugando porque sentimos que ya casi obtenemos algo. Ese personaje raro. Esa skin. Ese objeto con 0.1% de probabilidad. Y mientras más tiempo inviertes, más difícil se vuelve parar. Porque estos sistemas no están diseñados solamente para entretenerte. Están diseñados para mantenerte enganchado. Y aquí es donde la cosa se pone interesante. Porque esto no empezó de la nada. Con el tiempo, muchos videojuegos dejaron de competir por ser los más divertidos y empezaron a competir por captar más tiempo de atención. Ya no basta con que juegues y termines el juego. Ahora quieren que vuelvas mañana. Y pasado mañana. Y la próxima semana. Quieren convertir el juego en una rutina. Y para lograr eso, muchas compañías empezaron a utilizar sistemas psicológicos extremadamente efectivos. Sistemas que, curiosamente, funcionan muy parecido a las apuestas. Y la pregunta no es si esto existe. La pregunta es: ¿en qué momento dejamos de jugar por diversión y empezamos a jugar porque el juego aprendió cómo funciona nuestro cerebro? Y para entender por qué todo esto puede llegar a ser tan peligroso, primero hay que definir algo importante: la ludopatía. Según Mayo Clinic, el juego compulsivo, también conocido como trastorno del juego, es el impulso incontrolable de seguir apostando sin importar las consecuencias que eso tenga en tu vida. Básicamente, consiste en arriesgar algo que valoras con la esperanza de obtener algo de mayor valor a cambio. Y aquí es donde las cosas empiezan a ponerse incómodas. Porque, según la misma Mayo Clinic, este comportamiento estimula el sistema de recompensa del cerebro de una forma muy parecida a como lo hacen sustancias adictivas como el alcohol o ciertas drogas. Es decir, no se trata solamente de querer jugar otra vez. Se trata de cómo el cerebro empieza a asociar esa recompensa aleatoria con placer, anticipación y satisfacción. Y mientras más impredecible es la recompensa, más fuerte puede llegar a ser el enganche. Por eso muchas personas terminan atrapadas en ciclos donde siguen jugando, gastando dinero o invirtiendo tiempo incluso cuando ya no la están pasando bien. Porque en cierto punto deja de ser entretenimiento y empieza a convertirse en necesidad. Y aunque claramente un videojuego no es exactamente lo mismo que un casino, lo inquietante es que muchos sistemas modernos utilizan principios psicológicos extremadamente similares. Y aquí es donde los videojuegos modernos entran en escena. Porque aunque muchos no lo noten, varios juegos actuales utilizan mecanismos extremadamente parecidos a los que usan las apuestas tradicionales. Y no me refiero solamente a casinos dentro de videojuegos. Me refiero a sistemas que están diseñados alrededor de la incertidumbre. Loot boxes. Sobres. Invocaciones. Ruletas. Gachas. Todos funcionan bajo la misma idea. Hacer que el jugador persiga una recompensa rara sin saber cuándo va a obtenerla. Y curiosamente, eso es exactamente lo que hace tan adictivas a las apuestas. Porque el cerebro no responde igual a una recompensa garantizada que a una recompensa aleatoria. De hecho, muchas veces la anticipación genera más estímulo que la recompensa en sí. Ese momento antes de abrir una caja. La animación. Las luces. El sonido. La posibilidad de que esta vez sí salga. Todo eso está cuidadosamente diseñado. Y mientras más rara es la recompensa,
más valor siente el cerebro que tiene. Aunque sea digital. Aunque realmente no cambie nada. Y aquí pasa algo interesante. Muchas veces ni siquiera buscamos el objeto por utilidad. Buscamos la sensación de obtenerlo. Porque el sistema no vende solamente ítems. Vende expectativa. Y mientras más tiempo pasa sin obtener algo raro, más aparece esa sensación de ya casi. Como si abandonar justo ahora significara perder todo el progreso invertido. Y ahí es donde mucha gente queda atrapada. Porque estos sistemas no dependen solamente de diversión. Dependen de mantener al jugador emocionalmente involucrado. Todo diseñado para generar urgencia. Para hacerte sentir que si no entras hoy, estás perdiendo algo. Y eso tiene un nombre, FOMO. Fear of Missing Out. El miedo a quedarse fuera. Y honestamente, funciona. Porque poco a poco el juego deja de sentirse como algo a lo que entras porque quieres y empieza a sentirse como algo a lo que tienes que entrar. Aunque no tengas ganas. Aunque estés cansado. Aunque ya no te estés divirtiendo igual. Y ahí es donde vale la pena preguntarse algo. Si un juego necesita manipular constantemente tu atención para que sigas jugando, ¿realmente sigue siendo solo entretenimiento? Y lo más inquietante es que esto ya dejó de ser solo una discusión entre jugadores. Porque incluso gobiernos y especialistas empezaron a notar las similitudes entre estas mecánicas y los juegos de azar tradicionales. Por ejemplo, centros especializados en adicciones como Centro Clínico de Adicciones han señalado cómo las lootboxes utilizan principios muy parecidos a los de las tragamonedas. Y no solo por la recompensa aleatoria. También por cómo están diseñadas visual y auditivamente. Las luces. Los sonidos. Las animaciones exageradas. La tensión antes de abrir una caja. Todo eso existe por una razón. Según explican, estos elementos generan asociaciones inconscientes entre el acto de abrir una recompensa y la sensación de victoria, haciendo que el cerebro relacione esa experiencia con placer y satisfacción. Exactamente igual que en una máquina tragamonedas. Y mientras más veces se repite ese ciclo, más fuerte puede volverse la necesidad de volver a intentarlo. Porque el jugador no solo persigue el objeto, persigue la sensación. Y aquí hay algo todavía más delicado. Muchos de estos sistemas están presentes en juegos dirigidos a menores de edad. Niños y adolescentes expuestos constantemente a mecánicas donde pagar dinero para obtener recompensas aleatorias se vuelve algo normal. De hecho, algunos países ya empezaron a intervenir. Bélgica, por ejemplo, llegó a prohibir ciertas lootboxes, mientras que otros países obligaron a las compañías a mostrar públicamente las probabilidades reales de obtener ciertos objetos. Y honestamente, eso dice mucho. Porque cuando gobiernos empiezan a regular algo dentro de los videojuegos usando criterios similares a los de las apuestas, tal vez el problema ya no es tan exagerado como algunos creen. Y eso abre otra pregunta interesante. Si un sistema necesita esconder porcentajes, manipular emociones y aprovechar impulsos psicológicos para funcionar, ¿qué tan diferente es realmente de una apuesta? Pero tal vez lo más interesante de todo esto es que cambió la relación que tenemos con los videojuegos. Porque antes, muchos juegos simplemente buscaban entretenerte. Jugabas un rato, disfrutabas la experiencia y seguías con tu vida. Pero hoy, gran parte de la industria entendió que la atención es una de las cosas más valiosas que existen. Y mientras más tiempo logren mantenerte dentro de un juego, más rentable te vuelves. Eso hizo que muchos videojuegos dejaran de diseñarse solamente alrededor de la diversión y empezaran a diseñarse alrededor del comportamiento del jugador. Que lo hace volver. Que lo mantiene conectado. Que evita que se vaya. Y honestamente, eso cambia mucho la forma en que experimentamos los juegos. Porque sí, los videojuegos siguen siendo arte. Siguen siendo historias, recuerdos y experiencias increíbles para millones de personas.
Pero también es verdad que algunos sistemas modernos aprendieron a aprovechar muy bien cómo funciona nuestro cerebro. Y entender eso no significa dejar de jugar. Significa ser consciente de cuando un juego está intentando entretenerte y cuando está intentando retenerte. Porque aunque ambos puedan parecer lo mismo, no lo son. Y tal vez ahí está la diferencia más importante de todas. Y si te gustan este tipo de videos donde exploramos el lado más profundo de los videojuegos y la cultura digital, puedes suscribirte. Apenas estamos empezando.